Pues vale, pues vale. Entonces, acá estamos con la segunda parte. En esta segunda parte vamos a comenzar hablando, ¿no? O sea, ya la semana pasada estuvimos hablando del peso, la normal y algunas, el cálculo de ciertas tensiones y un poquito de diagrama de cuerpo libre. Pero el día de hoy sí nos vamos a concentrar más en lo que es el conocido DCL. DCL. ¿Qué es el DCL? Es el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Este DCL, ¿qué hacemos en un DCL? En el DCL nosotros dibujamos todas las fuerzas aplicadas al cuerpo o sistema en cuestión. ¿Ya? Dibujamos, vamos a poner acá, dibujamos las fuerzas, ¿no? Las fuerzas aplicadas en el cuerpo o sistema que estemos estudiando, ¿ok? En el cuerpo o sistema que estemos estudiando. ¿A qué se refiere con eso, profe? La semana pasada usted nos habló de que un cuerpito le dibujamos sus flechitas de las fuerzas y eso. Y ese era, nos dijo que era el diagrama de cuerpo libre. Pues sí, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con sistema? Pues, pues hay que recordar que tenemos que dibujar las fuerzas que se aplican en un cuerpo, vamos a decir. ¿Ya? Así que, si yo me paro, ¿no? O sea, si yo me paro, que no me va a parar acá, porque si no salgo de la cámara. Si yo me paro, ¿cuántas fuerzas dibujaríamos que se están aplicando en mí? A ver, quiero ver ahí en el chat. ¿Cuántas fuerzas tendría que dibujar al yo pararme? A ver, si nosotros, ¿no? O sea, si yo estuviese parado en el suelo, tendríamos que dibujar tres flechas. ¿Pero por qué tres flechas, profesor? ¿No se supone que son dos nada más? Pues sí, ¿no? O sea, como que puedes dibujar dos también, ¿no? O sea, si yo estoy acá parado en el suelo, ¿no? Obviamente siempre hay una fuerza que ya hemos dicho que va a estar actuando en todos los cuerpos. Siempre, siempre, siempre. Que Gravedad. el peso, ¿no? La fuerza de la gravedad. Y obviamente si estamos en el suelo, ¿no? Si estamos en el suelo, va a haber una fuerza de reacción, que en este caso sería la normal. Pero ahora, si alguien es más exquisito, pues también se puede dar cuenta que serían, o sea, este sería como una representación de la fuerza de reacción, ya que si alguien quiere ser más exquisito, se daría cuenta pues que tendría que dibujar el peso, ¿no? O sea, podemos dibujar el peso. Y ya que los pies por lo general son o sea, dos puntos de contacto con el suelo, pues habrían dos normales, ¿no? Habrían dos normales, una normal, uno por aquí y una normal, dos por acá. ¿Qué sería la mitad para cada uno? Depende de cómo estés parado, ¿no? Depende de cómo estés parado. Ustedes mismos sabrán que si alguien se para un poquito más hacia un costado, hay un pie que está resistiendo más peso, por lo tanto, ese pie está ejerciendo una fuerza mayor al suelo y por lo tanto el suelo le regresa una fuerza mayor, ¿no? En cambio, el pie que a duras penas está tocando, le está generando una fuerza pequeña al suelo, por lo tanto, el suelo también le ejerce una pequeña fuerza al pie. Entonces, eso sí, estas dos normales tendrían que sumar igual que la primera normal, ¿no? Que en teoría tiene que ser igual a nuestro peso, ¿no? Estas dos normales tienen que poder contrarrestar nuestro peso.
Entonces, más o menos, si está con los pies juntos, si está con los pies juntos, pues se puede decir de que sí, ¿no? De que solamente sería una sola normal, pero nadie se para con los pies juntos, ¿no? Si te paras con los pies juntos, pues te dan un empujoncito y te vas a hacer. Entonces, más o menos, esa es la idea de dibujar nuestras fuerzas en un cuerpo, pero, en este caso, si nosotros dibujamos un diagrama de cuerpo libre en nosotros, no estaríamos haciendo un diagrama de cuerpo libre en un cuerpo, sino estaríamos haciendo un diagrama de cuerpo libre en un sistema. Porque, por ejemplo, nosotros, o sea, acá, por ejemplo, este hombrecito está haciendo contacto entre su brazo y su cuerpo. Ahí debería haber también fuerzas de acción y reacción, ¿no es así? Pero ¿por qué no las dibujamos? No las dibujamos porque son fuerzas internas, ¿ok? Son fuerzas internas. Las fuerzas internas no se dibujan en un diagrama de cuerpo libre. O sea, si nosotros estamos agarrando todo el diagrama del cuerpo humano, solamente tendríamos que dibujar el peso y las reacciones del suelo en el caso que estemos parados. Pero no vamos a contar las fuerzas internas que están sucediendo entre las partes de nuestro cuerpo, ¿ok? O sea, nosotros al estar haciendo así, estamos generando varias fuerzas, pero son fuerzas internas. Las fuerzas internas se van a ir contrarrestando, ¿no? Siempre va a haber fuerzas de acción y reacción que se van a estar cambiando. Por eso que no las dibujamos. Si yo quisiera dibujar las fuerzas de acción o de reacción, o sea, las fuerzas de, por ejemplo, ¿no? La normal aquí del cuerpo a mi mano, tendría que hacerle un diagrama de cuerpo libre a mi mano o a mi brazo, ¿no? O a mi brazo para que haya unas fuerzas en la articulación, fuerzas aquí de contacto y cosas así, ¿no? Ahí también habrían ciertas fuerzas parecidas a las tensiones, ¿no? Ya que los ligamentos de los músculos también están ejerciendo una fuerza, pero si nosotros hacemos de esta manera, ese es un diagrama de cuerpo libre en un sistema. Y por lo tanto, a todo el sistema lo consideramos como un cuerpo y todas las fuerzas que ocurran dentro de ese sistema no son consideradas, porque se van a ir cancelando. Ok, entonces, vamos a ir practicando un poquito más de cómo dibujar DCL. Algo que sí tenemos que tener en cuenta es en el caso de las poleas, ¿no? Las poleas son unos rodajitos en las que, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos una polea fija, ¿no? Si tenemos una polea fija por la cual vamos a estar pasando una cuerdita, ¿no? Por ejemplo, si acá este cuerpito pesa, no sé, 20 newton, ¿no? Vamos a poner otro color, 20 newton, pues significa que la cuerda también debería tener una tensión, ¿no? Una tensión de 20 newton. Y ahora, si nosotros decimos, pero esa cuerda tiene que estar siendo jalada por un lado, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza les tenemos que estar ejerciendo? Pues le vamos a tener que ejercer una fuerza de 20 newton. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fuerza en una cuerda, la tensión se transmite de la misma manera a lo largo de una cuerda. Y aquí viene algo que no lo voy a escribir, pero que sí le voy a decir, que es el detalle para que esto siempre funcione, y es que es en una cuerda de peso despreciable. ¿Ok? Una cuerda que no pesa. Ahora ustedes dirán, profesor, pero todas las cuerdas pesan.
Está bien, pero si tú consideras el peso, ya tendría que ser un cálculo más complicado. Y recuerda de que estamos en estudios escolares en las cuales no podemos ser tan realistas, ya que lo primero que tienen que practicar es cómo utilizar las fuerzas, ¿no? Cómo manipular, cómo calcularlas. Entonces, no podemos estar ahorita hablando de forma tan realista. Así que cuando ustedes vean las cuerdas, nosotros consideraremos que las cuerdas y las poleas no pesan, ¿ok? No pesan. Tienen masa despreciable. Esa es una palabra que muchas veces, bueno, tal vez no ahora, pero tal vez durante su camino en la secundaria, van a estar escuchando los datos de poleas o cuerdas de peso despreciable, ¿no? Peso despreciable quiere decir de que no considere su peso es tan pequeño que no va a generar un cambio en el cálculo tan grande, ¿no? Entonces, si el peso es despreciable, la tensión se va a transmitir de la misma manera a lo largo de toda la cuerda. O sea, estos 20 newton que tiene que aguantar aquí la cuerda es lo mismo que va a estar aguantando en tal punto, por lo tanto, si alguien quiere jalarlo, tendría que jalarlo con una misma fuerza de 20 newton. También tenemos el caso de las cuerdas de las poleas móviles. ¿Ok? Estas son las poleas fijas. En poleas fijas. Y en poleas móviles, ¿qué pasa? Uy, uy, uy. En poleas móviles, ¿qué pasa? Pues en poleas móviles, poleas móviles se le llama a esas poleas que están para, bueno, o sea, no es porque se quieran hacer el trabajo más complicado, sino porque es un método de reducción de fuerzas. Por ejemplo, si yo tengo acá, uy, si yo tengo acá una esferita, ¿no? Si yo tengo acá una esferita que tal vez pesa 30 newton, ¿no? Tiene un peso de 30 newton. Significa que si yo quiero jalar de esta cuerda para intentar levantarlo, necesitaría también aplicarle 30 newton, ¿no? Pero, si tal vez alguien no puede generar esa fuerza jalando esa cuerda, lo que puede hacer es poner pues, esa cuerda enganchada a una polea y luego uno de los extremos los lo puede fijar, ¿no? A un techo, por ejemplo. O sea, esa polea la apoya en otra cuerda que está fijada al techo y que se va a jalar por este lado. ¿Ok? Entonces alguien dirá, pero profesor, eso es prácticamente lo mismo, ¿no? Igual va a sufrir para levantar la bola. Pues no, porque si tú haces un diagrama de cuerpo libre en esta polea de peso despreciable, ¿no? Hay que recordar, se supone que esta tensión está transmitida hasta acá, ¿no? O sea, la polea está siendo jalada hacia abajo con 30 newton. Pero hay que recordar que la tensión que está sufriendo esta cuerda
se está transmitiendo a lo largo de toda la cuerda. Por lo tanto, aquí también se debe estar generando la misma tensión. La misma tensión. Esta tensión es la misma que esta tensión, ya que es la misma cuerda. Por lo tanto, estos 30 newton, ahora, para levantarlos, tengo dos fuercitas, ¿no? O sea, se está dividiendo en dos, por lo tanto, cada uno sería de 15 newton. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero jalar de esta cuerda, ya no necesito aplicarle 30 newton. Necesito aplicarle simplemente 15 newtons, ¿no? Si aplicamos otra polea por acá, iremos reduciendo más la fuerza que necesitamos para poder levantar un cuerpo que es mucho más pesado. ¿Ok? Eso sí, eso sí, alguien diría, pero profesor, entonces eso siempre se puede hacer, nos aplicamos un montón de poleas y de esa manera y jalamos y vamos a poder levantarlo, ¿no? Con poca fuerza. Pues es cierto, mi querida Watson. Pero el problema es que obviamente o sea, hacer esto disminuye la fuerza que se tiene que aplicar, pero aumenta el tiempo que se tiene que aplicar. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos levantar esta bola 1 metro, ¿no? Para que esto suba 1 metro, pues yo prácticamente voy a tener que jalar 2 metros. Bueno, o sea, voy a tener que jalar. Bueno, también, ¿no? Vamos a tener que jalar bastante porque se supone que nosotros queremos que esto también suba 1 metro. Así que tenemos que jalar este pedazo de cuerda y este pedazo de cuerda, ¿no? O sea, tenemos que jalar todavía ese metrito, pero a veces puede generar que nos demoremos un poquito más, ¿no? Es mucho más, generaría más incomodidad, ya que a cada rato tendríamos que estar poniendo varias poleas. Además que esto en la realidad, pues, no va a funcionar de la misma manera. Debido. Profesor, una pregunta. No Sí, sí. entendí bien esa parte de la pared, de un techo, eso. Ok, a ver. O sea, esta parte de acá sobre lo del techo, es que se supone que si eres una persona que está sola, obviamente, si esto no le enganchas a un techo, vas a tener que jalar de los dos lados, vas a jalar con 15 newton en cada lado, y es lo mismo que estuviese jalando una sola cuerda con 30, ¿ya? O sea, entonces, ¿cuál es el beneficio aquí? Pues de que esta cuerda tú la enganches al techo, la rodees alrededor de esta polea y la jales de aquí, ¿no? La puedes jalar de aquí o incluso puedes agarrar otra polea y jalarla desde acá abajo. Entonces, de esa manera es como tú al jalar, siendo una sola persona, puedes levantar un peso que es mucho mayor. ¿Ok? Ah, ok, La profesor. idea de que acá esté enganchada el techo es para que no haya otra persona que también tenga que jalarla de ahí. La idea es que la fuerza que tú tengas que aplicar sea reducida, ¿no? Sea más reducida. Entonces, esa es la idea de por qué es importante engancharlo de un lado. Pues para que reducir, bueno, reducir el esfuerzo de la gente que tenga que jalar esas cargas. Ok, entonces vamos a practicar ya de una vez. Vamos a practicar de una vez. Entonces voy a poner acá con los ejercicios. Vamos a ver acá cómo dibujar el DCL de este cuervito. Para eso vamos a bajarle la transparencia. Y vamos a dibujar un rectangulito que represente a nuestro rectangulito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dibujar las fuerzas que siempre se aplican. La primera fuerza es la de la gravedad, la que nosotros llamamos peso.
Se supone que si estuviese en el aire sería la única fuerza que se aplica en él, pero vemos que acá hay dos cuerdas que lo sostienen. Por lo tanto, esas cuerdas estarán a lo largo de sus recorridos. Tensión 1 y tensión 2, ¿no? Y no hay más fuerzas, por lo tanto, este de acá sería mi diagrama de cuerpo libre. Eso sí, aquí se va a cumplir de que esto siempre eso es un dato de vital importancia. Es que para tema de cálculos ya de más adelante, cuando en un cuerpo se aplican tres fuerzas, solamente pueden haber dos casos. O sea, si ese cuerpo está en equilibrio, obviamente, ¿no? Si ese cuerpo está en equilibrio y hay tres fuerzas aplicadas en él, hay dos casos. Que las tres fuerzas converjan todas en un solo punto, ¿no? O sea, que si yo extendiese esto de aquí, ¿no? De cierta manera, se marcaría en un punto, ¿no? O sea, se cortarían todos en un mismo punto. O el otro caso es que las tres fuerzas sean paralelas, ¿no? O sea, sean algo así. Así como las fuerzas que dibujé en la personita, ¿no? La de personita con sus dos normales. Que las tres fuerzas sean paralelas. O sea, que nunca se corten. ¿Ya? Esos son los dos casos que siempre van a pasar. Así que ya tenemos nuestro primer diagrama de cuerpo libre. Ahora sí, vamos a ver el problema 2. Y ya saben, camarita o compartida de pantalla. Uy. Entonces acá, a ver, que no estaba grabando. Entonces, como decía, tenemos acá nuestro bloque, ¿no? Vamos a dibujar su diagrama de cuerpo libre y obviamente la primera fuerza que siempre tenemos que dibujar es el peso, el cual podemos dibujarlo poniendo la flecha por el lado de abajo o la flecha por el lado de arriba, pero siempre en cualquiera de los dos casos tiene que estar apuntando hacia abajo, ¿ok? Siempre hacia abajo, el peso siempre nos lleva hacia abajo. ¿Ya? Porque por ahí había, creo, alguien que había dibujado el peso hacia arriba. Ahora, eso sí, el punto de aplicación siempre tiene que ser el centro de gravedad, ¿no? O sea, en un rectángulo, pues por lo general es se cruce de las diagonales. Tampoco les voy a pedir que sean exactos, pero que se note que están queriendo marcarlo en el centro. Luego, las cuerdas siempre van a generar una tensión, ¿no? O sea, es como que están jalando al bloque. Obviamente, para las cuerdas, ¿no? Si yo quisiera dibujar las fuerzas en la cuerda, las fuerzas para la cuerda serían hacia los otros lados, ¿no? Sería como que lo están estirando, ¿no? Como que lo están estirando. Pero nosotros no estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la cuerda, estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre del bloque. Para el bloque lo que está haciendo la cuerda es jalarlo, pero lo va a jalar en su dirección de la cuerda. ¿Ya? Esa sería la primera tensión. Y la otra tensión que estará por acá, ¿no? Ahora, también justo estaba pasando lo mismo de antes. De que por ahí vi que alguien me hizo un dibujo con dos fuerzas por acá, que serían como las reacciones, ¿no? Es como la fuerza que el bloque le está aplicando a las cuerdas, pero esas son fuerzas internas, ¿no? Bueno, no es que sean fuerzas internas, sino que son fuerzas que ya no le pertenecen al bloque, son fuerzas que están siendo aplicadas. Esta fuerza no está siendo aplicada en el bloque, está siendo aplicada en la cuerda, ¿no? En el diagrama de cuerpo libre de la cuerda, ahí es donde se dibuja esa fuerza, no en el diagrama de bloque. En el diagrama de bloque simplemente se dibuja las fuerzas que son aplicadas en el bloque. ¿Ok? Entonces, así tendríamos ya hecho nuestro diagrama de cuerpo libre en
este bloquecito. ¿Ok? Tenemos de aquí y este lo movemos por acá. Vamos a ver el problema number tricky. Dice, determine el módulo de la fuerza de la acción normal del piso sobre el bloque de 70 kilogramos que se encuentra en un equilibrio. En equilibrio. Vamos a ver. Aquí también tenemos que compartir pantalla. Ok. Tenemos que hacer nuestro DCL aquí. Así que vamos a sacar nuestro DCL. Dibujamos nuestro bloquecito. Nuestro bloquecillo. Y vamos a dibujar las fuerzas que están aplicadas en él. Primero tenemos una fuerza aplicada en el centro de gravedad del bloquecito, que es nuestro peso, el cual será calculado por la formulita mg. M, que es la masa que es 70 kilogramos, y la gravedad, que es la aceleración gravitatoria, que para nuestro caso es 10 metros por segundo cuadrado, que acá lo dice. Y si alguien en algún momento dice, no hay gravedad, profesor, pero es que ya hemos acordado que hasta que no se diga lo contrario, la gravedad lo van a usar como 10 metros por segundo cuadrado. Y 70 por 10 nos da 700 newtons. Y luego, ahora pues dibujaremos la reacción normal del piso, ¿no? Acá nos dicen que es liso, lo cual para este caso no es muy importante. Sí sería importante si hubiese una fuerza por acá, ¿no? Porque al ser liso y está quietito, pues obviamente no va a haber fricción tampoco, ¿no? O sea, siendo liso significa que nunca va a haber fricción. Pero si es liso y... O sea, si no fuese liso, tampoco habría fricción en este caso porque no hay una fuerza que lo empuje a los lados que active la fricción. Entonces, esta normal es la única fuerza que está intentando contrarrestar. Entonces, condición de equilibrio. La condición de equilibrio. O sea, ¿qué debe cumplirse para que nosotros podamos decir que algo está en equilibrio? Pues de que la sumatoria de fuerzas siempre tiene que ser cero. ¿Ok? Este es un caso de sumatoria de fuerzas verticales. Por lo tanto, si yo aplico la sumatoria de fuerzas acá, la sumatoria de fuerzas será la normal que va hacia arriba, que es una fuerza positiva, ¿no? Y el peso que va hacia abajo, o sea, es una fuerza negativa. Entonces sería menos peso, tiene que ser cero, son las dos únicas fuerzas que hay. Y esto es lo que se debe cumplir para que este sistema se encuentre en equilibrio, ¿no? Este cuerpo se encuentra en equilibrio. Así que ya tenemos nuestra ecuación que tenemos que resolver, ¿no? Tenemos la normal menos el peso que vale 700 newton, como hemos visto más arriba, y esto es igual a 0. Por lo tanto, la normal sería igual a 700 newton. Profesor, pero que esta n se confunde con esta n, pues para tener que diferenciarlo de alguna manera, ¿no? Tal vez la n de normal, dibujarla más grande. Entonces, 700 newton es el módulo de la reacción normal. Esto de aquí lo vamos a mover más acá, indicando que es nuestro BCL. Y ahora sí, vamos a ver el problema number 4, que justo acá vemos el tema de las poleas fijas, ¿no? En este problemilla, primero hay que darnos cuenta que nos están dando dos cuerpitos. Si nos dan dos cuerpitos y el equilibrio está relacionado a los dos cuerpitos, pues ley de vida. Vas a tener que hacer dos diagramas de cuerpo libre, uno para cada cuerpillo. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre para el A y otro para el B. Voy a comenzar por el B, ya que no hay la fuerza desconocida no está en B.
Entonces, voy a comenzar por el B. Este es el cuerpito B. Este cuerpito B, ¿no? Vamos a sacar su pintadita. Este cuerpito B tiene una fuerza que está siendo aplicada en él, que es su peso. El peso B. Nuestro peso B se va a calcular mediante la formulita m de B, o sea, la masa de B, por la aceleración gravitatoria. En otras palabras, la masa de B nos dicen que es 6 kilogramos, que nos lo dicen acá, por la aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, que nos lo dicen acá. Por lo tanto, el peso de B es 60 newton, ¿no? 60 newton. Ahora, ¿hay otra fuerza que está siendo aplicada en B? Pues sí, ¿no? La tensión, que es la que lo está sosteniendo. Esta tensión, ¿no? Vamos a poner aquí, este es el DCL de B. Esta tensión, ¿no? O sea, acá vamos a poner condición de equilibrio. Las sumatorias de fuerzas, ¿no? De fuerzas en B tienen que ser 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en B es la tensión que va hacia arriba menos el peso que va hacia abajo. Eso tiene que ser 0. Por lo tanto, el peso, que ya hemos visto que vale 60 newton, o sea, tensión menos peso, menos 60 newton es igual a 0. Por lo tanto, la tensión vale 60 newton. ¿Ok? Tensión vale 60 newton. Para nosotros no nos piden la tensión, nosotros nos piden esta fuerza. Entonces, ¿para qué hemos calculado la tensión, profesor? Pues porque esta cuerdita está sosteniendo otro bloque, ¿no? Está sosteniendo otro bloque. A ver. One moment, please. Esta cuerdita está sosteniendo otro bloque, que es el bloque A. Así. Que es nuestro bloque A. Y lo que pasa con el bloque A es algo curioso. Ya que, aparte de tener su peso que lo jala hacia abajo, que es el WA, que esto lo podemos calcular como masa de A por aceleración gravitatoria, o en otra manera como 4 kilogramos, ¿no? Que es lo que nos dice acá arriba, por la aceleración gravitatoria, que es 10. En otras palabras, 40 newton del peso, ¿no? El peso, nuestro peso vale 40 newton. Su módulo del peso es 40 newton. Ahora, nosotros tenemos acá también una tensión. Pero esta tensión, ¿será igual a esta tensión? Pues sí es igual. ¿Por qué es igual, profesor? Pues porque esa tensión pertenece a la misma cuerda. Y ya hemos dicho que la tensión en una cuerda se transmite por toda ella. ¿Ok? Obviamente, si es que la cuerda es de peso despreciable, que por ahora lo vamos a considerar que sí. ¿Ok? Entonces, esta tensión se va a transmitir hasta el otro lado. Por lo tanto, esta tensión de acá es la misma que aquí. Eso quiere decir que vale 60. Voy a poner que esta tensión vale 60 newton, que eso es porque lo hemos calculado desde acá.
¿Ok? Pero, además, este bloque A está sufriendo la acción de otra fuerza, que es la fuerza F. La fuerza F. Esta fuerza F es la que va a terminar de hacer que el bloque A esté en equilibrio, porque si no lo consideramos, ¿no? Vemos que hay una tensión con 60 newton, está jalando hacia arriba y el peso de A es 40 newton. Es lo que quiere decir de que no está en equilibrio porque no se van a cancelar. Entonces necesitamos otra fuerza que lo contrarreste. Que contrarreste ese exceso, ¿no? Entonces acá hacemos condición, ¿no? Condición de equilibrio. La condición de equilibrio nos dice suma de fuerzas en A tiene que ser 0. Eso significa que la suma de fuerzas de A es la tensión que va hacia arriba menos la fuerza que va hacia abajo menos el peso de A que también va hacia abajo. Y todo tiene que salir 0. Entonces tenemos la tensión que vale 60 newton menos la fuerza que desconocemos menos el peso de A que es 40 newton. 60 menos 40 es igual a 20. Y la fuerza lo podemos pasar hacia el otro lado. Como está acá restando, pues pasaría al otro lado a sumar. Por lo tanto, nuestra fuerza F tendría un módulo de valor 20 newtons. ¿Ok? Y así es como conseguiríamos la fuerza F para que los dos cuerpos se encuentren en equilibrio. ¿Ok? Entonces, por favor, practiquen para la siguiente clase, que ahí se va a terminar su nota de participación. Y necesito de que todos hayan practicado para que salgan bastante bien.